Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su programa de gala de todas las noches. El programa Agenda Económica está en el aire a través del canal 27, Red Nacional de Noticias, en este horario especial para todos ustedes, como siempre, de 9 a 10 de la noche. Estamos en compañía nuestra primera dama, doña Rosana Ruiz. Hola, José ¿Y quién Manuel? les habla? José Manuel Valiente, para tener un programa interesantísimo. Buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, la verdad feliz porque realmente habíamos leído unas par de semanas atrás un artículo sin desperdicio del amigo Mélido Marte, reconocido en este país por toda una trayectoria exitosa en todo lo que es la intermediación y el agente inmobiliario, que él nos va a explicar con más detalles, y quisimos invitarlo aquí al programa para conversar no solamente del sector de la construcción, de las perspectivas, de las medidas recientes, de cómo él ve cuáles serían las mejores condiciones para relanzar y motorizar este importante sector de la economía que mueve todo, el empleo, la riqueza, la industria, como decían, desde la varilla inicial a la pintura final. Así que bienvenido, Mélido. Queremos hablar contigo de esos temas, pero también de otros aspectos que vamos a ir desarrollando en el segmento de este programa de agenda. Muy agradecido por su invitación y estoy a su entera disposición. Sí, queríamos conversar en primer orden, Mélido, con relación a lo que ha sido, vimos como en los últimos meses, uno de los sectores más resentidos ha sido precisamente el sector de construcción y el sector vivienda como tal, compra y venta de viviendas. Y a raíz de la situación de los números del primer trimestre, el Banco Central lanzó una serie de medidas, algunas dirigidas a fomentar el sector de la construcción y otras que tienen que ver con promover una disminución de las tasas de interés que ayuda a que esa demanda pueda acceder a préstamos estables y comprar el stock de viviendas. Nosotros quisiéramos que tú le tires una foto a cómo estaba el sector antes de las medidas, cómo está y cómo tú ves que se puede posicionar una vez ya puesta en vigencia todas estas alternativas. En términos generales, podríamos una comparación año a año. 2012, en las estadísticas nuestras, bajó con respecto a 2011 por el orden del 20%. Las ventas. Ventas generales. Ok. Primer cuatrimestre, año 2013, en comparación con el año 2012, llevamos un 43% por encima. Significativo. ¿Qué entiendo yo impactó el primer mercado? cuatrimestre, eso es sin las medidas, entonces, Sí, de impacto sin las económico. medidas. Sin las medidas. Yo entiendo que la reforma fiscal, porque el Banco Central analiza mucho el tema de la vivienda nueva, el sector construcción, pero la industria inmobiliaria es algo más amplio. El sector construcción es parte de la industria inmobiliaria, pero no la es toda. Está la reventa, están los alquileres, que tienen su dinamismo propio. Y que claro, las medidas del Banco Central impactan y las medidas gubernamentales en términos generales impactan toda la industria y en cada uno de sus segmentos de manera diferente. Sí. Yo diría que la reforma fiscal ha obligado a mucha gente a poner a la venta sus inmuebles. El IPI, que ahora es consolidado, está obligando a mucha gente de clase media que tenía su dinero, en vez de ahorrado en un banco a una baja tasa de interés y con la posibilidad de una devaluación siempre posible en nuestro mercado, pues ahora se ve en la obligación, debido a los costos que la reforma fiscal le está adicionando al sector bienes raíces, pues ha tenido que salir a vender sus inmuebles. Y eso ha tenido un impacto en los precios. Y el nivel de ofertas ha aumentado enormemente en los últimos meses. Tú nos hablabas de que hay prácticamente una sobreoferta, pero quisiera ver el rango
de cómo se está moviendo el grueso de esa sobreoferta, o sea, en viviendas, en unidades, sean habitacionales, los siempre rangos la de los vivienda montos. es el segmento más dinámico. Aunque este año he visto también la venta de importantes locales comerciales y de oficinas. Es decir, el mercado en términos generales, el mercado inmobiliario en términos generales está presentando un dinamismo interesante, muy interesante. El sector ya construcción sí fue más sensiblemente golpeado el año pasado, o sea, por la reforma fiscal, por la incertidumbre de la política, exacto, que siempre es un ruido en el mercado, claro, y la gente prefiere esperar a que ese tipo de eventos pase para luego tomar decisiones. claro. No, y había un elemento también, tú recordarás que en los años 2008, 2009, se registraron bajas tasas de interés. Hubo muchas ferias inmobiliarias, tasas que eran al 9, al 10, al 11%. Pero después, tras la crisis internacional, tras la medida de política para mitigar esos efectos de la crisis, se registraron alzas en las tasas activas y eso desincentiva de una manera brutal lo que es la demanda de vivienda de esa clase media que hablábamos fuera del programa, de apartamentos de 6, 7, 8, hasta 10 millones, que con tasas altas y plazos que te la cambian a los 6 meses no se veían con el interés de... Recuerdo las medidas que posterior a las elecciones del 2008 el Banco Central tomó. El Banco Central, por lo menos, alegaba la situación económica internacional que definitivamente, pues, conocemos todos las consecuencias de esa situación que se presentó. Sin embargo, yo entiendo que hubo ahí una combinación de factores, también los platos rotos de las elecciones de ese año. Pues el 2008 con respecto al 2007, debido a las medidas que tomó el Banco Central, a nosotros nos cayó un 59% el número de unidades vendidas y un 30% el volumen de ventas. En el año 2008 con respecto al 2007. El Banco Central, cuando toma una medida, en nuestro sector es sumamente sensible a la variación al alza de la tasa de interés. Sí. Muy sensible. Pero eso el banco lo hizo para controlar la inflación, que es su objetivo central. Sí. O sea, entre las presiones externas que venían por el petróleo y por la crisis internacional, necesariamente hubo que apretar la política monetaria, eso significa alza de tasas. De hecho, en el 2008, 2009, fueron varios los promotores que fueron a la quiebra. Lo que pasa es que lo que refiere doña Rosana es que el impacto de una inflación desbordada es mayor que el control estratégico de la tasa de interés. Claro. Y eso es lo que se cuida. Pero viniendo... Esa es la perspectiva del Banco Central. Claro. El respeto, esa posición. Para nosotros en el sector de la industria inmobiliaria, no necesariamente la inflación es un enemigo nuestro, porque nosotros somos refugio tradicionalmente de los recursos cuando hay inestabilidad. El inversionista medio típico o guarda o compra dólares o invierte en inmuebles. Entonces, cuando el Banco Central toma medidas, nos afecta sensiblemente. ¿A favor o en contra? Nos ha pasado en el 2008, nos pasó en el 2004, al inicio cuando se subieron las tasas de interés hasta prácticamente un 5% mensual. Asimismo, directamente proporcional cayeron las ventas. Y en las estadísticas que nosotros llevamos desde el año 98 en nuestra empresa, hemos podido ir monitoreando esos ciclos. He visto que, a excepción de un año, por lo general, el año electoral es bueno y el subsiguiente es malo. ¿Por qué? Porque las autoridades monetarias y el gobierno también, pues, reordenan la política monetaria y la fiscal.
Pero tú hablaste de un 43% de diferencia en incremento. Este ha sido uno de los pocos años después que nosotros... Que no coincide con las estadísticas. Que no coincide con las estadísticas. Y sin embargo también hablabas del impacto de la reforma fiscal. Entonces, ¿qué motivó esa expansión tan grande en el mercado? Yo diría que hay otro factor que ha influido favorablemente. La unificación de las elecciones en el 2016, y hay un panorama, a fin de cuentas la economía son expectativas, y hay un panorama que ha ayudado este gobierno con las medidas que ha ido tomando y además de las que ha venido tomando el Banco Central, que abren dan una sensación de que va a haber estabilidad y crecimiento sostenido por los próximos años y que no vamos a tener unas elecciones en el 2014 con todos los desequilibrios que en la economía producen. Un horizonte de estabilidad. Un horizonte de estabilidad. Y eso es propicio a la inversión, a los negocios, tanto locales como extranjeros. Vamos a una pausa y regresamos.